Ya, perfecto. Entonces, vamos a empezar en sí al estudio del flujo uniforme. Em, bueno, ustedes ven en la figura de la izquierda el caso general, ¿no? Donde ustedes tienen acá un canal, un perfil longitudinal de un canal que tiene el fondo con una pendiente S sub 0, fíjense. La superficie del agua tiene una pendiente SW. Y vean ustedes, ¿no? O sea, de hecho el fondo se escribe usualmente con respecto a un nivel de referencia con una cota, ¿no? Cota de fondo. Entonces hablamos de un nivel de referencia horizontal que es fijo siempre, ¿no? Cuando hablamos de superficie libre, usualmente trabajamos con el tirante, ¿no? El tirante Y. El día de ayer hablamos que en estricto el tirante que se usa es el tirante que es perpendicular al fondo, ¿no? Que en estricto eh, sería más bien un Y, ¿sí? Este Y en realidad debería ser perpendicular, pero cuando este ángulo θ es pequeñito, ¿sí? El Y perpendicular es casi lo mismo que el Y vertical, ¿no? Entonces, en estricto, el Y vertical que utilizamos en la ecuación de energía es un Y cos de θ, ¿no? Que si el ángulo es pequeño es casi igual que Y, ¿no? Bueno, y tenemos la carga de velocidad. Pero en todo caso, en un, en un flujo no uniforme, está claro que esos tirantes van variando a lo largo del flujo, ¿no? A lo largo de X, ¿no? Y si cambia el tirante, está claro que también cambia la velocidad, ¿no? A pesar de que el caudal es constante, ¿no? Eso ya lo habíamos visto el día de ayer, ¿no? Si cambia el tirante, cambia la velocidad. Entonces, si cambia la velocidad, también cambia la carga de velocidad. Entonces, todo esto configura una situación de flujo no uniforme, ¿no? Entendiendo flujo uniforme como aquel flujo donde las características hidráulicas cambian longitudinalmente o espacialmente, ¿no? El tirante cambia, la velocidad cambia. Entonces, en flujo no uniforme tienes una pendiente de fondo que es diferente a una pendiente del agua y que es diferente a una pendiente de la línea de energía. ¿Ok? Pero si nos pasamos al flujo uniforme, ¿no? En un caso particular, este tirante es constante, ¿sí? Y por lo tanto la velocidad también es constante, y por lo tanto la carga de velocidad también es constante. Y en este caso particular tenemos una pendiente de fondo igual a una pendiente del agua, igual a una pendiente de la línea de energía. ¿Ok? Entonces este último caso es el que vamos a estudiar el día de hoy, ¿ya? Más adelante vamos a estudiar el flujo no uniforme ya completo, pero ahora vamos a empezar a ver el caso del flujo uniforme. Ok, entonces eso es el caso que estudiamos. Ahora, es conveniente también repasar esto lo vimos ayer también, ¿no? Bueno, no voy a ahondar mucho en esto, pero una manera de caracterizar el flujo es mediante la distribución de velocidades, ¿no? De hecho, ustedes están viendo en estas figuras eh, una sección transversal, ¿no? Y en estricto, las velocidades se comportan de esta manera, ¿no? O sea, hay unas líneas de igual velocidad, ¿sí? Cuyo máximo valor está en la parte central y las velocidades van reduciéndose a medida que se acercan a las paredes o al fondo, ¿no? Entonces, en todas estas secciones transversales ven ese comportamiento. Y si hacen ustedes un corte, verían acá lo que llamamos comúnmente como perfil de velocidad, ¿no? Estos son perfiles de velocidades en los ejes centrales, en este caso, de los canales, ¿no? Pues tienen esta configuración, ¿no? Vean ustedes que en estos casos las máximas velocidades no se alcanzan en la superficie, ¿no? Sin embargo, cuando el canal es mucho más ancho, en comparación con el tirante, ya los efectos de la fricción de las paredes dejan de sentirse en la parte central y ya las velocidades se van, uh, o sea, se van aproximándose a una distribución donde las máximas velocidades ya se acercan a la superficie, ¿no? Vamos a estudiar ese caso particular, ¿no? Cuando hablamos de un canal ancho, vamos a ver ese concepto. En todo caso, en todo caso, eh, típicamente vamos a hablar de un perfil de velocidades con este comportamiento, fíjense, donde identificamos, por ejemplo, un tirante, ¿sí? Que es
profundidad del agua máxima, una velocidad máxima, ¿sí? Y este caso particular, debo decirlo, es para un canal ancho, o sea, no necesariamente para estos casos iniciales, sino probablemente para este de acá, ¿no? Cuando tengo un canal bastante más ancho y las paredes están muy alejadas del eje central. Entonces tenemos una máxima velocidad en la superficie y que esa velocidad va incrementándose desde un valor cero en el fondo hasta un máximo en la superficie. Bueno, acá tenemos un B sub h que depende de h, ¿no? Es una manera de expresar que hay una distribución de velocidades en la vertical. Bueno, aquí también estamos colocando esquemáticamente, quizás exageradamente, la influencia de la aspereza del fondo y paredes sobre los perfiles. Vamos a ver que hay una influencia, ¿no? Sobre la aspereza. Aquí también se aplican los conceptos que estudiamos en hidráulica de tuberías. Cuando hablábamos de que en flujo turbulento podemos tener un contorno hidráulicamente liso o un contorno hidráulicamente rugoso, ¿no? Eso lo vimos, ¿no? Nosotros dijimos que el contorno era hidráulicamente liso cuando, cuando la altura media de las asperezas, ¿sí? O rugosidades, ¿no? Si ustedes quieren verlo así. Para un momento. Claro, bueno, acá en esta figura ustedes ven lo que llamamos como rugosidad absoluta K. Y esto lo comparamos con el delta, ¿no? Con el espesor de la subcapa laminar, ¿no? En este caso, el que ustedes están viendo en la figura, está claro que el K es mucho más grande que este delta teórico, ¿no? De hecho, evita su formación, ¿no? Por lo tanto, esto es lo que conocemos nosotros como un contorno hidráulicamente rugoso. Aquí en este caso le llamamos lecho rugoso, ¿no? Entonces tendríamos este perfil, ¿no? Así interlineado, ¿no? Pero en un contorno hidráulicamente liso, este K es mucho más pequeño que el delta, ¿no? Entonces fíjense cómo es el perfil de velocidades, ¿no? Es diferente, ¿no? Entonces, la forma del perfil se ve afectada por la naturaleza del contorno. Bueno, esto ya lo conocemos nosotros de hidráulica de tuberías, ¿sí? Hemos desarrollado fórmulas. Aquí vamos a utilizar esos conceptos, ¿ok? Bueno, aquí es también importante repasar el concepto de capa límite, que ustedes lo conocen de la mecánica de fluidos 1, ¿no? Donde vieron este concepto. Y de hecho también lo hemos repasado en hidráulica de tuberías. Pero veámoslo aquí aplicado a canales, ¿no? Entonces vean ustedes, ¿no? Pueden ustedes pensar, bueno, en principio, ¿cuál es la definición de la capa límite, ¿no? Decimos que la capa límite es una zona, un sector donde se desarrollan los efectos viscosos, ¿no? Donde se observan claramente efectos viscosos, ¿no? Y el efecto viscoso tiene que ver con la fricción, ¿sí? Y tiene que ver con la presencia de un gradiente de velocidades, ¿no? De hecho, se dice que dentro de la capa límite predominan los efectos viscosos, predomina la fricción. Fuera de la capa límite, uno podría suponer que la fricción está ausente, ¿no? No es del todo cierto, pero es una buena aproximación. Entonces, vean ustedes acá. Tienen ustedes aquí una especie de reservorio, ¿sí? Del cual sale un canal. ¿Sí? El agua sale del reservorio a un canal. Un reservorio, ustedes saben, típicamente ustedes pueden suponer que la velocidad media es muy pequeña, ¿no? En comparación con la velocidad del canal. Entonces, podrían suponer que aquí las aguas están estáticas. Entonces, en la medida que esas aguas van ingresando al canal, ¿sí? El canal, acuérdense, ustedes tienen una sección mucho más pequeña. Entonces, acá el flujo va adquiriendo velocidad. Pero eso es gradual. Eh, por ejemplo, ya en la medida que el flujo empieza
a fluir sobre el fondo del canal, fondo y pared del canal, fíjense, ya se empieza a formar la capa límite, ¿no? Entonces, esta capa límite, fíjense, tiene un espesor delta, va, va aumentando de tamaño, ¿no? En la medida que el flujo también va adquiriendo mayor velocidad. Sin embargo, fíjense ustedes, eh, aquí ustedes ven justamente un perfil de velocidades dentro de la capa límite. Una velocidad cero en el fondo y una velocidad que va incrementándose, ¿no? Fíjense acá una cosa interesante, ¿no? Llega, en este caso, a un máximo en el límite de la capa límite y luego de eso, en el canal hay un flujo que tiene una velocidad dada. Pero miren ustedes, la velocidad no cambia, se puede asumir que es básicamente constante en la vertical, ¿no? Entonces ahí podemos decir que es una zona donde la capa límite aún no se ha desarrollado, ¿no? No se ha desarrollado. Y por lo tanto, eh, podemos suponer que todavía la fricción es muy pequeña, ¿no? Ahora, aquí, solamente para que se acuerden, ustedes conocen esta fórmula de la mecánica de fluidos 1, ¿no? Esta es la ecuación de Newton para flujo laminar, ¿sí? Donde el esfuerzo cortante se asocia con un gradiente de velocidades, ¿no? Ustedes se acuerdan que el gradiente de velocidades, sea en una tubería o en un canal, es básicamente una manera de describir cómo va variando la velocidad con el tirante, ¿no? Entonces ustedes pueden decir que en cualquiera de estos puntos existe un gradiente de velocidades, ¿no? O sea, existe un delta V con respecto de Y, ¿no? Porque V varía con Y, ¿no? Hay un gradiente de velocidades. Entonces, si hay un gradiente de velocidades, de acuerdo a esta ecuación, hay una fuerza o una fricción. Pero imagínense ustedes qué pasaría si el perfil no fuera así. Si el perfil fuera, este es el fondo, y que tu perfil de velocidad fuera así. O sea, con una velocidad constante en la vertical. O sea, B es constante para cualquier valor de Y. En este caso, si ustedes vuelven a esta ecuación, este término gradiente de velocidades es cero. No hay variación de velocidad con respecto a Y. Y si esto es cero, este tau es cero, ¿no? Y si el tau es cero, es básicamente un flujo sin fricción. Por eso decimos que fuera de la capa límite, donde no existen gradientes de velocidades, nosotros podemos aproximar esto como si fuera un flujo sin fricción. Y de hecho ustedes han estudiado también como parte de mecánica de fluidos cómo estudiar los flujos sin fricción, ¿no? Es lo que llamamos los flujos potenciales, ¿no? ¿Sí? Los flujos potenciales. Entonces ustedes ya se acuerdan de lo que vieron en el curso anterior, ¿no? Función corriente, función potencial, ¿sí? Los principios de superposición de campos de flujo. Eso es aplicable a la zona fuera de la capa límite. ¿Ok? Bien, entonces tenemos acá que la capa límite va creciendo y debajo tengo un flujo real sujeto a los efectos de la fricción. Y fuera de él todavía tengo una zona que puedo aproximar como flujo potencial. Ahora, al inicio, esta capa límite, eh, digamos, alberga un flujo eh, que se puede aproximar como laminar. O sea, en otras palabras, las velocidades en esta zona sí existen, ¿no? Pero no son velocidades muy grandes, ¿no? Entonces tengo acá un perfil de flujo laminar. Entonces por eso le llamamos acá capa límite laminar. Sin embargo, sin embargo, luego de cierta distancia con respecto al origen, en estricto a partir de B, podemos decir que ya el flujo va adquiriendo otra característica y se va desarrollando lo que llamamos
la capa límite turbulenta, ¿no? Fíjense ustedes, al menos en esta fase inicial, aguas abajo de B, seguimos teniendo debajo de esta línea una zona de flujo laminar. Y es lo que nosotros conocemos también como subcapa laminar, ¿no? Esto es algo conocido. Pero también se va formando una zona donde, donde podemos decir que tenemos una capa límite turbulenta, ¿no? De hecho, esta misma línea que aquí era el límite de la capa límite laminar, aquí está también un límite, pero en este caso es la capa límite turbulenta. Pero esta capa límite turbulenta tiene a su vez una subcapa, que es una zona de flujo laminar. Ahora, por encima, fíjense, por encima de esta capa límite turbulenta, todavía podemos aproximarlo como un flujo potencial, ¿no? Porque acá la distribución de velocidades es más o menos constante, ¿no? Entonces, va creciendo, ¿sí? Y llega a un máximo. Entonces, cuando llega al máximo, o sea, cuando ya la capa límite turbulenta ocupa todo el espacio del flujo, decimos que estamos en una zona de capa límite completamente desarrollada, ¿sí? Capa límite completamente desarrollada. Entonces, en ese caso, ya tenemos este perfil totalmente desarrollado y estamos ya en la totalidad, bueno, en casi la totalidad de flujo turbulento, en este caso particular. Porque en este caso particular, fíjense, todavía tenemos acá una subcapa laminar, ¿sí? Y esto depende ya de la aspereza de fondo. Pero si el fondo fuera muy áspero, por ejemplo, ya desde acá, ya no tendríamos ni siquiera de subcapa laminar. Todo sería una capa límite turbulenta, ¿ok? Pero este esquema nos ilustra cómo esta capa límite va formándose, ¿no? Y va mostrando las etapas por las cuales va pasando, ¿no? Al inicio una capa límite laminar, luego ya es una capa límite turbulenta que tiene una subcapa laminar, pero que también todavía no ocupa la totalidad del flujo. Y finalmente ya tengo una zona de capa límite completamente desarrollada, ¿no? Ya no hay subcapa laminar. Fíjense, este caso, el que ustedes ven de acá para acá, sea, sea que sea un flujo con contorno rugoso o con contorno liso, es el que usualmente encontramos en aplicaciones de ingeniería, ¿no? Por ejemplo, si ustedes me preguntan, esta foto, qué tipo de capa límite tiene? Bueno, probablemente aquí yo tenga una capa límite turbulenta, ¿sí? Que ocupa ya todo el espacio, ¿sí? Toda la vertical, ¿no? Y habría que ver las características de rugosidad, si tiene o no una subcapa laminar, ¿no? Pero aquí ya estoy hablando de una capa límite turbulenta, ¿no? ¿Por qué? Porque es un caso general, ¿no? De repente, si este canal saliera si lo veo en planta, saliera de un gran reservorio, ¿no? En planta, ¿no? Entonces este canal empieza a movilizarse. Es muy posible que en la fase inicial todavía no tenga una capa límite desarrollada. Pero luego de una cierta distancia, de aquí para acá, ya tengo ya una capa límite totalmente desarrollada que ocupa toda la vertical. ¿Ok? ¿Está claro esto? ¿Alguien tiene una duda sobre estos conceptos que hemos visto? Conceptos teóricos. Ok, entonces, por favor, revisen bien esto. Acuérdense que yo de todas maneras tomo preguntas teóricas, ¿ah? Viene quizás mañana, quizás viene el, el examen la otra semana, pero viene de todas maneras, ¿ya? Entonces, por favor, eso ténganlo claro. Muy bien, entonces, típicamente vamos a estar en esta situación, ¿ya? Una zona de capa límite completamente desarrollada, ¿sí? De los cuales saben ustedes que tenemos dos casos, ¿no? El caso cuando hablamos de contorno hidráulicamente liso, que aparentemente es el que están viendo en esta figura, y el otro caso si el fondo es muy áspero y ya tendría el contorno hidráulicamente rugoso. A ver, veamos. Cuando tenemos un contorno hidráulicamente liso, que es la figura que ustedes están viendo aquí, ¿sí?
En principio está claro que el contorno el flujo es turbulento, ¿sí? Y en el caso de contorno hidráulicamente liso, tengo una capa de pequeña magnitud que está cerca del fondo, ¿sí? Y esta figura de acá en realidad es una figura quizás exagerada, ¿sí? Lo he exagerado. Pues lo he exagerado con fines didácticos, ¿no? Exagerado, ¿por qué? Porque típicamente estos deltas son mucho más pequeños que los tirantes, ¿ya? Pero si lo hago a escala real quizás no se vería acá. Entonces aquí, a propósito, he exagerado este delta, ¿no? Pero sabemos que en un contorno hidráulicamente liso existe un delta, que es el espesor de una subcapa laminar. Yo sé de paso, este delta que ustedes ven acá, subcapa laminar, es justamente el delta que ustedes ven acá, pues, ¿no? Es este mismo delta, ¿no? Entonces, esa es la subcapa laminar. La capa límite llega hasta la superficie, eso lo sabemos, ¿no? Y acá tenemos esta altura media de irregularidades, ¿no? La irregularidad de fondo. Entonces, en un contorno hidráulicamente liso, de un canal ancho, este concepto también es importante, ¿ya? Claro, ¿cuál es la diferencia? Típicamente un canal nos imaginamos como una cosa como esta, pues, ¿no? B, y tengo acá un tirante Y. Un canal ancho, bueno, como su propio nombre lo dice, pues puedo pensar que es un canal mucho, o sea, donde la base es mucho más grande que el tirante, ¿no? ¿Cuánto más grande? Más o menos B sobre Y mayor que 10, ¿no? Entonces, este es el canal ancho. ¿Y cuál es de qué manera influye esto? Bueno, ya lo habíamos dicho al inicio, ¿no? Que si ustedes sacan, por ejemplo, un perfil de velocidades en la parte central, ¿sí? Al estar las paredes alejadas de la parte central, yo aquí puedo suponer que la distribución de velocidades va desde un mínimo en el fondo hasta un máximo en la superficie. Es una aproximación. Pero cuando tengo las paredes más cercanas a la parte central, ya no se encuentra un máximo en la superficie. ¿Ok? Entonces, esta teoría que vemos acá se aplica a canales anchos. Ahora, en canales anchos es posible demostrar, ¿sí? Siguiendo conceptos muy similares a los que utilizamos cuando estudiamos tuberías, es posible demostrar que los perfiles de velocidades son del tipo logarítmico, ¿no? O sea, la relación que existe entre P sub h y h es el tipo logarítmico, ¿no? Y esta relación es la que ustedes están viendo acá en esta figura, ¿no? Entonces, B sub h se puede expresar como un coeficiente, que acá se escribe como la relación entre la velocidad de corte y capa, por el logaritmo neperiano de 104 veces h sobre delta, ¿no? Fíjense, aquí la variable es h, ¿no? H varía, entonces B sub h varía, ¿no? Se puede suponer que para un caudal dado, una rugosidad dada, ¿no? Este delta es constante, ¿sí? Delta es constante. Kappa es la llamada constante de von Karman, ¿no? Para agua limpia es aproximadamente 0.4, ¿no? Y esta velocidad de corte, ustedes ya la conocen, ¿no? La velocidad de corte, ¿no? La expresamos como la raíz de G por R por S, ¿no? Bueno, pero en realidad la manera más directa de interpretar lo que es una velocidad de corte es a partir de esta definición, ¿no? La raíz de tau sub 0 sobre rho, ¿no? Donde tau sub 0 es el esfuerzo cortante en el fondo del canal, ¿sí? Y rho es la densidad del flujo, ¿no? De hecho, en esta pregunta teórica yo le he hecho muchos ciclos, ¿no? Obviamente no se la voy a hacer porque se la voy a decir, ¿no? En este caso, ¿por qué le llaman velocidad de corte, no? Es más, a veces yo les pregunto, ¿no? ¿Dónde se mide la velocidad de corte, no? Y obviamente la respuesta es no se mide en ninguna parte, ¿no? Porque la velocidad de corte no es una velocidad que yo pueda medir, ¿no? Más bien es una expresión que tiene unidades de velocidad, ¿sí? Pero que se deriva del esfuerzo de corte.
En otras palabras, es una manera de expresar el esfuerzo de corte, ¿no? El esfuerzo de corte, para todos está clarísimo, ¿no? Que el esfuerzo de corte, sí, es una magnitud física, pues, ¿no? Que me define una fricción por unidad de área, ¿no? A nivel de fondo, eso está clarísimo, ¿no? Entonces, una manera de expresar esa fricción es en términos de velocidad. Y de ahí justamente viene el nombre corte, ¿no? Velocidad de corte, ¿no? Porque está asociada a un esfuerzo de corte. Entonces, este es el término que se incluye en esta expresión. Ahora, también aquí conviene mencionar otra simplificación, justamente que se deriva del concepto de canal ancho. Bueno, sabemos que el concepto de red hidráulico, ayer mismo también lo repasamos, ¿no? Es un área mojada sobre un perímetro mojado, ¿no? A ver, hagamos esto para un canal eh, rectangular. Pues el área sería B por Y. Y el perímetro vendría a ser B más 2 veces, eh, 2 veces Y. ¿Sí? Pero hagamos una cosa. Dividamos numerador y denominador entre B. Y tendríamos acá Y. Y acá tendríamos 1. Y acá tendríamos 2 veces Y sobre B. Si el canal es ancho, ¿sí? O sea, que B es mucho más grande que Y, este término Y sobre B se hace pequeño, se hace muy pequeño, inclusive puede hacerse despreciable en comparación con este 1. Entonces, en un canal ancho, la aproximación es que el riego hidráulico es igual al tirante. Ya tengan presente bien esta aproximación, válida para un canal ancho. ¿Ok? Entonces, bueno, acá decimos raíz de G por R por S, ¿no? Pero este R es en un canal ancho equivalente a Y, ¿no? Y el esfuerzo de corte, nosotros ya lo habíamos estudiado en hidráulica de canales, lo vamos a ver acá también, pero se puede asociar con el producto, ¿no? El tau sub 0, ¿se acuerdan ustedes? Era un gamma por R por S, ¿no? Y bueno, aquí aparece justamente la forma, ¿no? O para un canal ancho, aproximadamente gamma por Y por S. ¿Ok? Entonces, señores, esta es la expresión para asociar eh, la variación de la velocidad en la vertical con una profundidad del agua, ¿no? Entonces, es en esencia un perfil de tipo logarítmico. ¿Ok? ¿Está claro hasta aquí este concepto, señores? ¿Alguien tiene alguna duda? Ok. Ahora, de la misma manera como hicimos nosotros en hidráulica de tuberías, podríamos también aproximarnos al valor de la velocidad media, ¿no? ¿Cuánto vale la velocidad media en una vertical? Nada. El concepto de velocidad media, ustedes saben, sería promediar, ¿no? Todas estas velocidades, promediar, y saco la velocidad media, ¿no? Sin embargo, nosotros podríamos también, a partir de esta distribución de velocidades, aproximarnos a la velocidad media. ¿Ok? ¿Cómo saldría esta velocidad media? ¿Alguien me puede mencionar cómo calcularía la velocidad media a partir de esta distribución de velocidades?
Bueno, ¿cómo se podría aproximar? Lo hicimos, de hecho, nosotros cuando vimos en mecánica, en tuberías, ¿no? Si ustedes tienen una, bueno, tienes acá un fondo de canal, tienes acá un perfil longitudinal y tienes acá una distribución de velocidades. Entonces, lo que estamos diciendo que para un H dado tengo un B sub H, ¿no? Eh, vamos a suponer que yo tengo, bueno, en principio todo esto es una vertical, ¿no? Que tiene un tirante Y. Entonces, yo podría hacer la siguiente aproximación. A ver, yo quiero calcular el caudal que circula en una franja de altura delta H, ¿no? ¿Qué caudal circula en esta franja de altura delta H? Bueno, yo podría decir, bueno, en esa franja, pues, bueno, en principio yo sé pues, que caudal es velocidad por área, ¿cierto? Caudal es velocidad por área. Entonces yo podría decir, bueno, seguramente que hay un diferencial de caudal en esa franja, que será una velocidad en esa franja, y habrá pues un diferencial de área, ¿no? Entonces, claro, y ese diferencial de caudal, pero ¿qué les parece si en vez de hablar de un caudal, hablamos de un caudal específico, ¿no? Bueno, acá, ustedes saben, si esto fuera un canal rectangular, ¿no? Seguramente que en el ancho B, que no sé cuánto vale, circula un caudal Q, ¿no? Pero me interesa a mí analizar qué es lo que sucede en otra franja, a su vez, de ancho unitario, ¿no? De ancho unitario. O sea, en otras palabras, en este caso es una franja horizontal delta H, pero voy a suponer que esta franja horizontal tiene un ancho unitario. Entonces ya, si hablo a nivel global, ya hablamos de un caudal específico, que sería un Q sobre B. Pero a nivel de este diferencial, yo podría decir que, bueno, si analizo un diferencial con ancho unitario, estaría hablando más bien de un delta Q. Y este delta Q será un B sub H. Y ese delta de área, bueno, tendrá un ancho de 1 metro, que lo dijimos, y una altura delta H, ¿no? Entonces, ese es el delta Q que va por esta franja. Ahora, si yo considero, bueno, ese es el caudal que va en esta franjita. Pero yo quiero saber qué caudal va en toda la vertical. Entonces tendría que hacer acá una integración y acá también una integración. Entonces tendría aquí un caudal específico, ¿sí? Que será un integral de B sub H por delta de H. Sin embargo, ¿está bien? Acá, siguiendo ahora, volviendo a esta expresión, yo sé que caudal es velocidad por área, ¿cierto? Velocidad por área, ¿no? Y esta área, bueno, acá mismo, ¿no? Puede ser una base por un tirante, ¿no? Pero esto lo divido entre la base que está acá abajo, ¿no? Entonces, finalmente se va con esto y me queda que el caudal específico siempre se puede expresar como el producto de una velocidad media por un tirante. Y si esto lo utilizo acá tendría que esto es Q es igual a velocidad media por un tirante, integral de B sub H por delta de H. De donde finalmente
yo tengo que la velocidad sería igual a una integral de B sub h, delta y, perdón. No, delta h, disculpen. Delta h sobre y, ¿no? Entonces vean, tienen ustedes aquí la función de velocidad, B sub h, ¿no? Entonces ustedes deberían integrar esto, ¿no? Integrar desde un valor mínimo a un valor máximo. Ese valor máximo vendría a ser y. ¿Y el mínimo cuál sería? Bueno, sería 0, no necesariamente. Sería en todo caso desde donde es válida esta ecuación, ¿sí? Y esta ecuación es válida, podríamos decir, en su flujo turbulento desde un delta, ¿no? Despreciando lo que está debajo del delta, ¿no? Y entonces ustedes podrían integrar esta ecuación, ¿no? Si hacen esa integración, y sería muy interesante que lo hagan, van a llegar a la expresión que están viendo aquí abajo, ¿no? Y esta es la expresión de la velocidad media. La velocidad media de una distribución de velocidades para un contorno hidráulicamente liso. ¿Ok? ¿Eso está claro para todos? ¿Sí? ¿Ya les puedo preguntar esto mañana con una variante? ¿Seguros? Ok. Entonces, jóvenes, este es el origen de esta velocidad media. Entonces, yo tengo para un contorno hidráulicamente liso de un canal ancho, fíjense, tengo ya una distribución de velocidades y tengo también una expresión para la velocidad media en la vertical. Y acá recordemos lo que vimos también en tuberías, ¿no? Dicho ese paso, ya se habrán dado cuenta que esta fórmula es la misma que era para tuberías. Sí. Entonces, esta expresión y este contorno hidráulicamente liso es cuando K es menor que 0.4 deltas, ¿no? Y esto mismo, si nosotros reemplazamos el valor del delta, ¿no? Que es el espesor de la subcapa laminar, dado por esta expresión, lo reemplazamos acá, nos conduce a esta expresión, que es la forma más práctica en todo caso de saber si estamos en un contorno hidráulicamente liso o rugoso, ¿no? O sea, yo multiplico la velocidad de corte por la constante de von Karman entre la velocidad cinemática, y si esto es menor o igual que 5, estoy en un contorno hidráulicamente liso. ¿Ok? Contorno hidráulicamente liso, no nos olvidemos, es aquel donde estas, bueno, muy aparte de la definición que tenemos, pero en un contorno liso tenemos que, si bien las paredes tienen asperezas, ¿sí? En realidad toda superficie, toda pared tiene aspereza, ¿no? Inclusive la pared más lisa que ustedes imaginen, ¿no? Siempre tiene asperezas. Pero lo interesante es que en un contorno liso, esas asperezas producen perturbaciones que se van disipando, ¿no? Y de hecho ya dentro de ese espesor delta se disipan completamente. Entonces, fuera del espesor delta, ya las perturbaciones ya ni se sienten. Por eso decimos que estamos en un contorno hidráulicamente liso. ¿Ok? Bien. Y cuando hablamos de un contorno hidráulicamente rugoso, igual aquí nosotros utilizamos la misma expresión que desarrollamos para tuberías, ¿sí? Para el contorno hidráulicamente rugoso. El contorno hidráulicamente rugoso, fíjense, también es logarítmico, solo que en este caso eh, el, el tamaño de estas asperezas es mucho más grande que el espesor teórico de la subcapa laminar, ¿no? Se dice teórico porque en realidad no existe, no se forma, ¿no? Pero si quieren una manera de tener una expresión cuantitativa, van a ver que este K sería mucho más grande que este delta, ¿no? ¿Cuánto? Mayor o igual que 6 veces delta, ¿no? Esta expresión se puede transformar en esta otra, ¿no? Y decimos que el contorno es hidráulicamente rugoso, cuanto el producto de velocidad de corte
por K entre viscosidad neumática es mayor o igual que 70. ¿Ok? Aquí abajo ustedes están viendo, ¿no? Claro, igual esto está exagerado, ¿no? Pero ya el K es tan marcado, fíjense, lo que hicimos acá, que estas perturbaciones que se forman ya impiden que se formen en su capa laminar y las perturbaciones se sienten en todo el perfil de flujo, ¿no? No es como el caso anterior, ¿no? Donde no, se sentían solamente en una parte inicial, ¿no? Aquí no, aquí se sienten en todo el perfil. Por eso decimos que es un contorno hidráulicamente rugoso. ¿Ok? Y bueno, y análogamente, si hacemos el mismo procedimiento que les indiqué para estimar la velocidad media en una vertical, que en el caso anterior, llegaríamos a esta expresión. Y es la expresión para la velocidad media en un contorno hidráulicamente rugoso, de un canal ancho. De un canal ancho. ¿Ok? Bueno, esta figura de aquí, que ya se les he mostrado antes, ilustra bastante bien, ¿no? La diferencia entre los contornos, ¿no? O sea, en el fondo yo puedo tener aspereza de fondo o también puedo tener ahí irregularidades, ¿no? Elementos, si ustedes quieren, ¿no? Entonces, si el contorno es liso, la subcapa laminar tiene una altura más grande que esas asperezas, ¿no? Pero si el contorno es rugoso, estas asperezas son muy grandes, ¿no? Y impiden la formación de esta subcapa laminar teórica, ¿no? Este valor de K, o de rugosidad absoluta, también les comenté que se obtiene de ensayos de laboratorio, ¿no? Entonces, claro, ustedes ven que mientras más áspera es la superficie, el valor de K es más grande, ¿no? Concreto rugoso, fíjense, ¿no? 10 a la menos 2 metros, ¿no? Entonces, estamos hablando de 1 centímetro, ¿no? Una aspereza de 1 centímetro. Pero si ustedes van por ejemplo, un concreto liso, estamos hablando de 2.5 por 10 a menos 5 metros, ¿no? O sea, mucho más pequeño, ¿no? ¿Ok? Bien, jóvenes. Entonces, con todo esto que hemos visto, ya podemos hacer nuestra aplicación. Entonces, nuestra aplicación consiste en lo siguiente. Tengo un canal ancho de 2.5 metros de tirante, ¿no? O sea, es básicamente una cosa así. Un canal ancho, que en este caso pues no me dan el valor del ancho, pero sí tengo como dato el tirante. Entonces, este tirante es 2.5 metros. ¿Ok? Y longitudinalmente, tengo la pendiente de fondo. Y esa pendiente de fondo es de 0.001 metros, ¿no? 1/1000. Tengo aspereza de fondo, o sea, tengo rugosidad de fondo. De fondo es áspero, fíjense. Es áspero. Y tengo una altura de rugosidad media de 5 centímetros. También el otro dato importante es la temperatura del agua, ¿no? Que es 10 grados. Entonces, con esta información, queremos estas tres cosas. Primero, determinar el perfil de velocidades, ¿no? O sea, determine una función que me permite describir este perfil de velocidades en la vertical, ¿no? Luego me piden calcular la velocidad media a partir de la integración del perfil de velocidades, ¿no? Hay que integrar esa función y tengo la velocidad media. Y finalmente me piden el caudal específico. Q, ¿cuánto vale este Q? ¿Ok? Entonces, eso es lo que pedimos. Entonces, a ver, me gustaría que practiquemos y tratemos de resolver este ejercicio. ¿Sí? Esto es como
una prueba, un seminario de lo que viene mañana, ¿no? Entonces, por favor, traten de plantearlo y cualquier pregunta estoy acá a su disposición. Gracias.
¿Qué tal, jóvenes? ¿Alguien hizo este ejercicio? Por ejemplo, sacó el valor de la velocidad media. Ingeniero, tengo un valor. ¿Cuánto te salió? 2,47 metros por segundo. 2,47. ¿Y qué tipo de contorno tienes acá? ¿Liso o rugoso? Eh, Hidráulicamente rugoso, ingeniero. Rugoso. Ujú. Ok, ok. ¿Alguien más hizo este ejercicio? Sí, ingeniero, me sale lo mismo que mi compañero. Ok. A ver, entonces, veamos la solución, ¿ya? A ver, comparemos si es que sale igual. A ver, la parte A. Claro, lo que queremos saber primeramente qué tipo de contorno tenemos, ¿no? Si es liso o es rugoso. Y para eso es importante calcular este término, velocidad de corte por K entre viscosidad cinemática, ¿no? Entonces la velocidad de corte es lo primero que calculamos, raíz de G por Y por la pendiente, ¿no? Entonces, bueno, el tirante es un dato 2,5 metros y la pendiente también, ¿no? 1 por 1000. Entonces eso me da una velocidad de corte de 0,157 metros por segundo. La viscosidad cinemática sale de la temperatura, ¿no? Para 10 grados tienes este valor de la viscosidad cinemática. Y también tenemos el valor de la rugosidad absoluta, que es 0,05, ¿no? El valor de K. Entonces con eso tenemos este valor, 5.986. Es obvio que esto es un contorno hidráulicamente rugoso, ¿no? Es mayor que 70, ¿no? Esto es interesante porque simplemente están verificando que en el caso de un río, ¿sí? Yo les dije esto la clase pasada, ¿no? Usualmente tenemos contornos hidráulicamente rugosos. O sea, lo primero, en un río el contorno siempre es turbulento, siempre, o siempre el flujo es turbulento. Pero por lo general es también rugoso. Muchas veces casi empleamos por defecto esta expresión, ¿no? Pero igual es conveniente hacer el chequeo como el que hemos hecho aquí, ¿no? Entonces, esta expresión es la expresión que presentamos que es válida para un contorno hidráulicamente rugoso. ¿Ok? Bueno, el paso siguiente es simplemente reemplazar aquí los valores, ¿no? Tengo la velocidad de corte aquí, el kappa 0,4 y el valor de K. Entonces, si yo hago sus reemplazos, voy a obtener esta expresión, ¿no? Entonces, es un perfil de velocidades logarítmico, ¿no? La ecuación me lo indica. Y si yo hago el gráfico, vería este gráfico que tenemos aquí a la derecha, ¿no? Entonces, estoy lo graficado como un Excel, ¿no? Entonces ven ahí que el perfil es, es logarítmico, ¿ok? Miren, bueno, lo he graficado desde un valor muy pequeño hasta un tirante de 2,5 metros, que es nuestro tirante máximo, ¿no? Y van viendo cómo va variando el perfil, ¿no? Inicialmente, fíjense, esta variación es rápida, ¿no? Es un gradiente bastante rápido, ¿no? Pero ya conforme me acerco en la parte superior, ya, ya el gradiente de velocidades se va haciendo más pequeño, ¿no? Entonces hay gran variación en la parte inferior y ya menor en la parte superior. ¿Ok? Entonces esto es en esencia mi perfil de velocidades. Ahora, una cosa que también he hecho es complementario con esto, he colocado también aquí los valores, ¿no? También lo he hecho con una hoja de Excel utilizando esta misma fórmula, ¿ya? Entonces, aquí he trabajado pues con una versión, no he colocado todos los tirantes, pero me he ido desde cero hasta, bueno, en realidad no es de cero, disculpe. Este valor de cero, esta fila inicial, no lo he sacado con la fórmula, ¿ya? Esta fila inicial yo he dado, para cero es cero, sé que es así, ¿no? Pero con la fórmula no me da eso, ¿no? Pero para valores más grandes sí, ¿no? Entonces, el tirante va desde 0 hasta 2,5, ¿sí? He subido de 50 centímetros a 50 centímetros. Y bueno, no he colocado todas las filas, ¿sí? Pero aquí están, ustedes pueden ver, pues, ¿no? Y ya lo que en el gráfico se observa, ven ustedes la pequeña variación de los tirantes
en la parte superior. ¿Ok? Entonces, esa es la parte A. La parte B. ¿Cómo hacer la parte B? Velocidad media, ¿no? ¿Cuánto le salió la velocidad media? ¿Me podría repetir? 2,47. Ok. Eso es interesante, ¿no? 2,47, ¿no? Y de hecho, bueno, a la luz de los resultados de acá, parece lógico, ¿no? Porque es un valor más pequeño que el máximo, ¿sí? Y mayor, obviamente, que el mínimo, ¿no? Entonces se espera que la velocidad media esté en esos límites, ¿no? Y bueno, y dado que se ve que la menor variación se dé en la parte superior, entonces, claro, se espera que la velocidad media esté por acá, sea un valor en este rango, ¿no? Bueno, una manera de calcular esa velocidad media podría ser, fíjense, simplemente promediando estos valores, ¿no? Porque la velocidad media es en esencia el promedio de los valores de esos, de la velocidad a diferentes niveles, ¿no? Un promedio me podría dar un valor. Pero claro que esto es una manera que va a tener cierto error, ¿no? Porque alguien podría decir, bueno, no, yo lo hago cada centímetro. Tengo una tabla más grande, pues si tengo más valores para promediar, entonces probablemente hay algunas diferencias, quizás no muy grandes, con respecto a si tuviera una separación de 5 centímetros, ¿no? Alguien de repente lo hizo cada 10 centímetros. Entonces hay pequeñas diferencias, ¿no? Sin embargo, acá me dicen que hay que dar la velocidad media a partir de la integración del perfil de velocidades, ¿no? Entonces, en estricto, yo podría pensar en integrar esta fórmula, ¿no? Es lo que hago, siguiendo el procedimiento que mostramos cuando desarrollamos cuando explicamos cómo se obtenía esta fórmula, ¿no? Entonces, yo podría pensar igual, ¿no? En obtener una velocidad media a partir de una integración, ¿no? En una vertical, ¿no? De B sub h por delta de h sobre y, ¿no? Sin embargo, esa integración de alguna manera ya está hecha, ¿no? Con esta fórmula, ¿no? Aquí ya está esa fórmula ya integrada, ¿no? Entonces, podría yo o hacer la integración de esta fórmula, o podría simplemente utilizar esta fórmula, que ya es una fórmula integrada, ¿no? Entonces, si aplico esta expresión con la velocidad de corte conocida que ya hemos calculado previamente, ¿no? Con el kappa, con el y y con el k, tengo 2,47 metros por segundo. ¿Ok? Entonces, esa es la velocidad media en la vertical. Y finalmente, me piden el caudal específico, ¿no? Ya habíamos dicho que el caudal específico es el caudal por unidad de ancho, ¿no? Y si ese ancho, bueno, un ancho unitario en todo caso, ¿no? Tendríamos simplemente que decir que caudal específico es velocidad media por el tirante, ¿no? La velocidad media está acá y el tirante es conocido, ¿no? Entonces tengo este valor, ¿no? 6,18 metros cúbicos por segundo por metro. Esto es interesante, no se olviden de las unidades, ¿no? Porque yo podría decirles, bueno, entonces ahora, si el ancho del río fuera 100 metros, calcúlenme el caudal. ¿Qué harían? Simplemente habría que multiplicar esto por 100 metros, ¿no? Y el caudal total, o sea, el Q mayúscula, sería 618 metros cúbicos por segundo. ¿Ok? ¿Está claro este procedimiento que hemos seguido? ¿Alguien tiene alguna pregunta o duda sobre lo que hemos hecho? Ingeniero, para ambos contornos, siempre la velocidad máxima en la superficie del canal, ¿verdad? Para canales muy anchos. Sí, para canales anchos, sí. Sí, de hecho, esta fórmula logarítmica conduce a eso, ¿no? Que el máximo se presente en la superficie. Como digo, es una aproximación, ¿no? Porque si el canal no fuera ancho, de hecho no se produce eso, ¿no? ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Ok. Ahora miren, yo quisiera ahora, bueno, ustedes ya tienen esto está colgado en la página del curso. Ustedes tienen aquí el libro del doctor Rocha, ¿no? Entonces aquí tiene una parte que es de problemas, bueno, hay problemas propuestos, resueltos y propuestos, ¿no? Yo quisiera que ahora
hagamos un ejercicio más. A ver aquí. Y acá había visto un problemita. Ah, ok. Quisiera que por favor planteen el problema 16. De hecho, bueno, acá casi todos los problemas son de tuberías. Hay uno que otro para canales. Pero este me parece muy interesante. Tengo acá un río muy ancho, ¿sí? Cuyo fondo se supone constituido por partículas de diámetro uniforme, K, tirante 2 metros. El gasto por unidad de ancho es 4 metros cúbicos por segundo, o sea, este es el Q minúsculo, ¿sí? Se ha medido la velocidad superficial, tienes un valor de 2.5 metros por segundo. Y la pregunta es calcular la revolución absoluta y la velocidad de corte. ¿Ok? Me gustaría que lo planteen. A ver qué tal si lo analizan unos 5 minutos y de ahí, bueno, me muestran las soluciones o vemos cómo se resuelve. ¿Ok? A ver, por favor. El problema 16.
¿Y qué tal, jóvenes? ¿Alguien lo hizo? ¿Nadie? A ver, jóvenes, ¿cómo se podría plantear ese ejercicio? Cuestión de hacer algunos supuestos. Vamos a suponer lo siguiente, miren. Aquí he colocado justamente estas dos fórmulas que vienen del problema que hemos resuelto. Bueno, estamos claros que esto lo hemos nosotros, que esto es válido para un contorno hidráulicamente rugoso, ¿no? O sea, esto es válido para contorno hidráulicamente rugoso. Un momento. Bueno, acá estos son los datos que da el problema, ¿no? No tenemos más datos. Es muy posible que nos falte una viscosidad. Podríamos suponer una temperatura de 20 grados para hacer un chequeo respectivo. Pero voy a hacer acá el procedimiento, no voy a resolverlo numéricamente, eso se lo voy a dejar a ustedes, pero simplemente veamos cómo se puede plantear. Tenemos nosotros acá, ese es un río, ¿no? Ya dijimos, ¿no? Donde tengo conocido pues el tirante, ¿no? O sea, el río longitudinalmente, estoy exagerando, no es tanta la pendiente, pero estoy exagerando. Entonces tengo acá un tirante, ¿no? Y tengo, bueno, necesito calcular un valor de K, ¿sí? Entonces un dato es el caudal específico, que es 4 metros cúbicos por segundo por metro. Y tengo una velocidad media también. Disculpe, tengo una velocidad superficial, ¿no? Superficial, de 2.5 metros por segundo, ¿no? Entonces, las incógnitas son cuánto vale K y cuánto vale la velocidad de corte. Bueno, en realidad, si ustedes observan estas ecuaciones, que son válidas para un contorno hidráulicamente rugoso, van a ver aquí que aquí encuentran estas incógnitas, ¿no? El K y la velocidad de corte. Por ejemplo, miren, si trabajamos con la expresión inicial, vamos a llamarla alfa y vamos a llamar esto beta, ¿no? Ustedes dicen, en alfa, por ejemplo, ¿qué cosa contienen? Tienen ustedes como dato la velocidad superficial, fíjense. O sea, ustedes saben cuánto vale B sub H cuando H vale el tirante, ¿no? Y el tirante, en nuestro caso, es 2 metros, ¿no? Entonces, en alfa ustedes pueden decir, bueno, si B sub H vale
2.5. Esto es igual a la velocidad de corte entre kappa, vamos a suponer, bueno, kappa puede ser conocido o no, pero bueno, el valor es 0.4. Y esto es igual al logaritmo neperiano de 30 veces. En este caso, h es igual al tirante, ¿no? O sea, 2 metros, ¿no? 2 sobre k. ¿No? Entonces tengo acá una ecuación con dos incógnitas, ¿no? Y si hago lo mismo en beta, ahora hablo de la velocidad media, ¿no? Pero ya habíamos visto, señores, que la velocidad media se puede expresar como el caudal entre el tirante, ¿no? Entonces, esa velocidad media en beta vendría a ser 4 sobre 2, ¿sí? Y eso es igual a la velocidad de corte sobre 0.4 por el logaritmo neperiano de 11 veces el tirante, que es 2 acá, y esto es entre k, ¿no? Entonces, como ven ustedes, tienen básicamente dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿no? Esto tiene solución. Se puede resolver de muchas maneras, ¿no? Pueden dividir, por ejemplo, las dos expresiones, se elimina la velocidad de corte y me queda solamente una incógnita, que es k, que hay que despejarla, ¿no? Bueno, entonces este sería el procedimiento. Ahora, digamos que lo resolvemos, ¿ya? Eso es muy interesante. Obtenemos velocidad de corte y tenemos k. Una duda podría ser, bueno, ¿yo cómo sé que el contorno es hidráulicamente rugoso? ¿Cómo sé? Bueno, pues seguramente voy a tener que calcular cuánto vale velocidad de corte por K entre viscosidad cinemática. Para aquí es aquí donde van a tener que suponer la temperatura, ¿no? Que no es un dato del problema, ¿no? Supongan que, pues, que es 20 grados, por ejemplo, ¿no? Entonces, chequean, pues, cuánto sale esto, ¿no? Si esto sale mayor que 70, entonces está bien. Pero imagínense que no sale eso. Bueno, lo que tendría que hacer es trabajar, pues, con un contorno hidráulicamente liso, ¿no? Y ahora utilizar las ecuaciones para contorno hidráulicamente liso, resolverlo de manera similar y verificar cuánto sale esta velocidad de corte por cada entre viscosidad cinemática, ¿no? Ahí ya debería cumplir. Aunque yo sospecho que aquí va a salir un contorno hidráulicamente rugoso. ¿Ok? ¿Esto está claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta o duda sobre esto? A ver, aquí tengo... Ingeniero, Sí, sí me sale mayor que 70, entonces ahí nomás queda entonces, ¿no? si te sale, sí, ahí queda. Sí, sí. Ahí bien, gracias. Aquí tengo unas interrupciones por el chat. Ah, bueno, alguien aquí lo calculó. Señorita Melanie sacó. Velocidad de corte .2, .3976. La persona que ahorita intervino, ¿te salió igual que esto, que Melanie? La velocidad de corte me sale 0.199 y el otro me sale 0.3976. Sí, igual que Melanie. Sí, está bien, perfecto. Entonces, no se olviden de esta última parte, ¿ah? La verificación, ¿ah? Porque ustedes, aquí estamos suponiendo, ¿no? Que el contorno es hidráulicamente rugoso, ¿no? Entonces, por eso hay que verificar. ¿Ok? Bien, jóvenes. Entonces, creo que están ya preparados ya para su práctica de mañana. Y para su examen, que es la otra semana. ¿Ya? Entonces, nos vemos mañana, pues. Nos vemos mañana y suerte a todos. Bien. Listo, chicos. Ingeniero, buenas, ¿qué tal? Sí, ¿qué tal? Con respecto a la PC3, me dijeron que el ciclo pasado pues, fue domiciliaria. ¿Este también podría ser domiciliario, ingeniero? No, va a ser presencial. Ya lo hemos mencionado, entonces no va a ser domiciliaria. Entonces, revisen, estudien, ¿ya? Bien, jóvenes, nos vemos mañana. Hasta luego. Gracias. Ingeniero, disculpe, ¿va a venir Sí. hasta hoy día? ¿Hasta todo ¿Perdón? lo relacionado hoy día? ¿En Claro. la PC3 va a venir hasta hoy día? Ah, no, disculpen. La PC3 entra hasta lo que hicimos el día de ayer, ¿no? El día de ayer. ¿Ok? En la introducción, sí. Lo de hoy día no viene. Ya. Ya, gracias. Ok. Bien, jóvenes, nos vemos mañana. Hasta luego. Gracias a todos.